Bueno, iglesia, yo quiero que usted esté muy atento a esta palabra, porque si usted está muy atento a esta palabra, de verdad que va a cambiar muchas cosas en su vida. ¿Cuántos vinieron a recibir algo más de Dios? Yo no sé usted, pero yo siempre quiero algo más de Dios, ¿cierto? Yo no sé usted, pero yo leo la Biblia y yo digo, si alguien con su sombra sanaba, si alguien cuando hablaba, los muertos resucitaban, si hay muchos milagros que he visto en la Biblia y que aún no los he vivido en mi vida, es porque necesito más de Dios. Amén. Entonces, ¿cuántos aquí quieren más de Dios? Le dicen, Dios, yo quiero más de ti. Por eso yo quiero que hoy usted esté pendiente de esta predicación, porque sé que puede cambiar muchas cosas de su vida y puede direccionarlo al propósito que Dios tiene con usted. Así que hoy yo quiero hablarle acerca de algo que a veces no nos gusta, y es tomar decisiones. Hoy yo quiero hablarles de esas decisiones en nuestra vida que deben ser cruciales en nuestra vida, que las tenemos que tomar sí o sí. ¿Listo? Yo quiero que usted piense ahorita en su corazón qué decisión Dios le está pidiendo tomar hace mucho tiempo. ¿Qué decisión tal vez se lo ha dicho su mamá, sus hermanos, su esposa, su esposo, sus pastores? Dios mismo en la Biblia, en sus oraciones, le ha dicho, tome esta decisión, y usted todavía no la ha tomado. Yo quiero que piensen en esas decisiones cruciales, porque vamos a ver 3 cosas específicas que Dios nos permite para tener un gran destino. Recuerdan que estamos estudiando estos domingos toda la historia o todos los capítulos de Éxodo, ¿cierto? ¿Amén? ¿Cuántos han estado los anteriores domingos? Sí, me encanta esta palabra porque, gracias. Porque en Éxodo habla acerca del proceso del pueblo de Israel cuando salió, ¿cierto?, de Egipto y iba camino a la tierra prometida. ¿Alguien aquí sabe cuánto se demoró el pueblo de Israel desde Egipto a la tierra prometida? 40 años, ¿cierto? Bueno, y hoy quiero hablarles específicamente del capítulo 28, Éxodo capítulo 28, versículo 3. Y quiero que lo abran en su Biblia. Y quiero explicarles que todo este capítulo habla acerca de cómo tenían que tener las vestiduras los sacerdotes y las personas que servían en el altar, ¿cierto? Habla acerca de toda la vestidura. Dios da unas ciertas especificaciones de cómo se deben vestir esas ciertas personas que sirven a Dios, hasta cómo es su ropa interior. Hasta cómo es la ropa interior del sacerdote y de las personas que servían a Dios. Es una especificación de cómo ellos tenían que vestirse, cómo tenían que actuar, todo acerca de ello. Pero este versículo dice, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he hinchado de espíritu de sabiduría, a fin de que hagan los vestidos de Aarón. Aarón era el sacerdote, para consagrarle a que me sirva de sacerdote. Hay 2 cosas específicas que hoy yo quiero enseñarle de parte de Dios acerca de Aarón y de las personas que le servimos a Dios. Usted dirá, estas palabras es para los que sirven en el altar, para los músicos, para las voces, pero no. Resulta que nosotros hemos nacido con un propósito, amén. Nosotros hemos nacido para servir, para cumplir un propósito de parte de Dios, pero también todos, absolutamente todos los que estamos aquí sentados, nacimos para algo muy importante, y es para adorar a Dios. Todos hemos sido diseñados para adorar a Dios. Todos, no solamente los que están aquí en el altar, sino todos hemos sido diseñados para adorar a Dios. Y hay algo muy fundamental que habla este capítulo, y es acerca de la vestimenta, pero yo no quiero hablarle de su forma de vestir. Hoy yo quiero hablarle de la condición de su corazón y de su identidad. ¿Sí? Ahí habla cosas muy específicas, y siento que Dios siempre ha diseñado para cada uno de nosotros un propósito diferente, ¿cierto? Dios no me creó a mí igual que, por ejemplo, a Juanjo, ¿cierto? Somos diferentes, él tiene un propósito, yo tengo un propósito diferente, ¿cierto? Pero muchas veces usted y yo nos olvidamos del diseño que Dios tiene para nosotros, y muchas veces adoptamos otra identidad que no es acorde a la identidad que Dios ha creado para nosotros. Así que hoy yo quiero que usted piense
¿Qué identidad Dios le ha puesto? ¿Qué lo hace diferente a los demás? ¿Qué es esa identidad que Dios ha implantado en usted, que dijo, yo siempre quiero que esta mujer sea así, este hombre sea así? ¿Cuál es la identidad que Dios ha puesto en su vida? Y segundo, como les decía, todos nacimos para adorar. Y todo este capítulo habla de algo muy importante y habla de las personas, de la persona, del sacerdote específicamente, que tenía acceso a la presencia de Dios. Y sabe, muchas veces nosotros hoy tenemos todos el privilegio de entrar a la presencia de Dios, pero muchas veces no valoramos la presencia de Dios, ¿sí? Hoy quiero decirles que la única persona que podía entrar, ustedes saben que el templo se dividía en 3 partes, ¿cierto? ¿Alguien sabe las 3 partes? Atrios, ¿cierto? Lugar santo y lugar santísimo. En cada uno de los 3 lugares del templo habían diferentes personas. Por ejemplo, en el lugar santísimo solo podía entrar el sacerdote una vez al año para hacer expiación de los pecados de todo el pueblo y también para experimentar la presencia de Dios. Una persona, una vez al año. Y sabe, a veces usted y yo no la valoramos. Nosotros podemos venir miércoles, domingos a la iglesia. Y a veces usted, nadie me lo dijo, pero a veces usted se levanta los domingos con pereza de venir. Y sabe que sucedía en el pasado que solo una persona podía entrar una vez al año. ¿Qué pasaría si volviéramos a esa época? Valoraríamos más la presencia de Dios, ¿cierto? Así que valore la presencia que Dios ha puesto en su vida. Y quiero darles un ejemplo de 2 personas, de una que valoró la presencia de Dios y otra que no la valoró. Quiero que vayamos a 1 Samuel, capítulo 1, pero no lo vamos a leer, quiero que lo tengan ahí, lo lean en su casa, y habla acerca de 2 personajes, habla acerca de los hijos de Elí y habla acerca de Samuel, ¿cierto? Resulta que los hijos de Elí eran los adoradores, eran los que servían muchas veces, pero muchas veces ellos se acostaban con las mujeres de la iglesia y tocaban lo santo, que era la ofrenda que traía el pueblo, sacaban la mejor parte, no valoraban la presencia de Dios, hacían lo que querían, hacían todo al revés de como Dios había dicho que se debían manejar las cosas en el templo. Eran personas que no valoraban la presencia de Dios, pero Dios tuvo que levantar a un Samuel, ¿cierto? Ustedes conocen la historia, un Samuel que era totalmente diferente, que era una persona que fue consagrada desde bebé, ¿cierto? En la casa de Dios, y Dios tuvo que levantar a alguien que de verdad valoraba la presencia de Dios. Si usted lee 1 Samuel capítulo 1, dice que en ese tiempo escaseaba la palabra de Dios. En ese tiempo no se oía nada acerca de lo que Dios quería. Y sabe, nosotros tenemos un gran propósito de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén, ¿cierto? Tenemos una gran misión de parte de Dios, pero si usted no es capaz de tomar decisiones cruciales y si usted no es capaz de ser un verdadero hijo de Dios, no solamente una fachada, sino verdadero de corazón, serlo, quiero decirle lastimosamente que Dios dice, si tú no quieres, este sí quiere. Y lo vemos mucho en la Biblia, no solamente con los hijos de Elí y Samuel, lo vemos con David y Saúl. Saúl no quiso, Dios tenía algo grande con Saúl, Saúl no quiso, pero mientras usted le dice a Dios, es que no quiero, y le pone trabas y trabas a lo que Dios quiere hacer en su vida, no, es que no quiero esto, es que yo quiero hacer las cosas a mi manera, y Dios llamándolo, diciéndole tome esa decisión, está mirando a alguien que sí tiene un corazón dispuesto, como un Samuel, como un David, que está esperando una oportunidad. Y puede que sea alguien menor a usted o con menor experiencia. Porque Dios no se detiene por que usted le diga que no, o que usted no quiere, o que tal vez usted no tiene ganas. Dios no se detiene, porque el propósito de Dios se tiene que cumplir sí o sí. Y busca corazones dispuestos. Y los hijos de Elí no valoraban la presencia de Dios. Y sabe, lo más preciado que nosotros tenemos en nuestra vida no es el dinero, no es nuestra familia, es la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es fácil perderla, pero difícil recuperarla. Y que lo digan las personas que tal vez han pasado por ese proceso.
Es fácil perderla, la pierde por sus malas decisiones, por su pecado, la pierde. Pero es difícil recuperar la presencia de Dios, esa unción especial que Dios ha puesto en su vaso. Jamás deje que la llama de Dios en usted se apague. Si ve que se está apagando, grite, busque a su pastor, a su líder, pero jamás permita que la llama de Dios se apague en su vida, porque sabe, hay algo que explica muy chévere Pablo y dice que hay muchas personas que tienen su mente encallecida. Algunos tienen callos en sus manos. Los bajistas tienen muchos callos, ¿cierto? En sus manos, si no, ¿cierto? ¿Y qué pasa con los callos? Si tú le pasas fuego o los pellizcas, no duele, ¿cierto? ¿Y a qué se refiere la Biblia cuando hay gente que ya tiene la mente encallecida? Hay gente que ya no le duele a caer en el mismo error, que ya está tan acostumbrado a caer en el mismo error, en el mismo pecado, que ya no le duele, que ya no le duele su corazón, porque dejó que la llama de Dios y que el vaso de la unción de Dios se perdiera. Así que no permita que le pase como a los hijos de Elí, que tenían una posición, que Dios tenía un propósito gigante con esa generación de Elí, pero se perdió esa bendición por no valorar la presencia de Dios. Y había alguien, un niño en el templo, un bebé, que sí la estaba valorando. Amén. Y hoy yo quiero explicarles 3 cosas fundamentales para llegar a esa tierra prometida, ¿cierto? Y sabemos que en el desierto nosotros pasamos ciertas pruebas para llegar a la tierra prometida, pero estamos viendo con el pastor todo ese proceso, ¿cierto? Porque sabemos que nos vamos a ir a otro nuevo lugar, ¿cierto, iglesia? Y cuando la iglesia trasciende, su vida también trasciende. No es que no, la iglesia se movió, pero no pasó nada en mi vida, no. Su vida va a trascender a otro nivel. ¿Cuántos lo creen? Amén. Nuestra vida va a pasar a otro nivel, va a trascender. Pero para eso debe necesitar 3 cosas fundamentales. La primera está en Job capítulo 11, versículo 13. Acá. Y habla acerca de algo fundamental que debemos tener, y es que nosotros debemos olvidar el pasado. Y no solamente olvidar las cosas malas que nos pasaron, sino también las cosas buenas. ¿Sabe? Hay mucha gente que se queda arraigado a sus victorias pasadas y no permite que Dios le dé victorias nuevas. Amén. Gente que está, es que usted viera cómo Dios hizo en mi vida en el pasado, ese milagro, me sanó todo. Pero cuando alguien me viene a decir eso, yo le digo, ¿y qué Dios va a hacer de nuevo en tu vida? ¿Qué viene de nuevo para ti? Porque lo mejor, iglesia, no está atrás. Aunque sea bueno o malo, lo mejor está por delante. Por eso siempre usted tiene que tener hambre de Dios. Si Dios ahorita lo está bendiciendo, está haciendo grandes cosas en su vida, no se limite, porque cosas más grandes vienen. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque los discípulos experimentaron cosas grandes con Jesús. Pero después de Jesús, cosas mucho más grandes, porque siempre tenían sed de querer algo más. Y en Job capítulo 11, lo vamos a leer hasta el versículo 17, dice: si tú apercibieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano, y la echares dentro de ti, y no consintieres que mora maldad en tus habitaciones, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y no temerás. Quiero quedarme ahí. Y me encanta por este versículo porque dice: vas a poder levantar tu rostro limpio de mancha, vas a ser fuerte, pero, ¿qué dicen los versículos anteriores? Debes tomar decisiones. Prácticamente ese es el resumen. Para que tú levantes tu vida con honor, ya dejes de mirar al piso, porque yo no sé, pero yo he visto muchas personas, si usted también las conoce, que caminan mirando al piso. Aún están sentadas en la iglesia y miran al piso. ¿Y sabe por qué es eso? Porque están acostumbrados a la derrota. Y hoy yo quiero decirles de parte de Dios que no te acostumbres a siempre perder, no te acostumbres siempre a la derrota, porque Dios siempre dice, la palabra de Dios, que nosotros vamos de victoria
en victoria y de triunfo en triunfo. No dice derrota en derrota, de prueba en prueba. Sí, tenemos pruebas, tenemos situaciones difíciles, pero nosotros vamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Así que ya no mires más para el piso, dice, levantarás tu rostro limpio de mancha. Y sabe, a veces que le hace sentir a usted vergüenza y tal vez no alzar sus manos en la adoración y tal vez no adorar a Dios con libertad porque está cargado de culpa de fallarle a Dios en lo mismo, de fallarle a Dios en la misma vaina. Y usted dice, ¿yo para qué levanto mis manos? ¿Yo para qué adoro? Algunos hasta dicen, no me importa, tienen su mente encallecida, ¿cierto? Pero la Biblia dice, cuando tú tomes decisiones, cuando te apartes de la iniquidad de tus generaciones atrás, de tus errores presentes, vas a poder levantar tu rostro limpio de mancha y vas a ser fuerte, fuerte emocionalmente, fuerte en todos los ámbitos de tu vida y no vas a tener temor. El versículo siguiente dice, y olvidarás tu trabajo. En otra versión dice, olvidarás tu sufrimiento o te acordarás de él como aguas que ya pasaron. El último, y en mitad de la siesta se levantará bonanza, resplandecerás y serás como la mañana. Wow, amén, 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 porque Dios nos dice que si nosotros tomamos decisiones radicales en nuestra vida, Él va a traer un tiempo de bonanza, un tiempo de resplandecer, un tiempo diferente a nuestra vida. Y quiero que te devuelvas al versículo anterior. Gracias. Y quiero centrarme en esto. Primer punto, iglesia, vamos a olvidar nuestro sufrimiento. Hay gente que se queda anclada años y años al sufrimiento que vivió en el pasado. Y tú las identificas porque siempre están hablando de lo que pasa. Es que si usted supiera lo que me pasó. ¿Y hace cuánto pasó? Hace 20 años. ¿Para qué sigues hablando de eso? No sigas hablando de eso. No sigas hablando de tus derrotas pasadas. Puede que ustedes dirán, bueno, las derrotas que ha habido, Jenny, pues eran pequeñas, ¿cierto? Pero yo he tenido también fracasos en mi vida. Y alguien un día me dijo, deja de hablar de eso. Porque habían pasado años y ¿usted se acuerda de lo que me pasó? Y la gente, ¿qué? Ni me acuerdo. Entonces, deje de hablar de sus derrotas pasadas o de su pasado, porque Dios dice que su sufrimiento será como aguas que ya pasaron, ¿cierto? Como algo que usted ya no va a volver más, no va a ver más en su vida, que lo va a olvidar. Así que hoy diga en su corazón, Dios, yo decido olvidar mi sufrimiento, yo decido olvidar mis derrotas, porque sé que lo mejor está por delante. Lo mejor no está en mi pasado, lo mejor está por delante. Amén. Y hay algo muy importante cuando el pueblo de Israel camina en el desierto rumbo a la tierra prometida, y es que cuando ellos se ven entre las aguas y los egipcios persiguiendo, ¿ustedes recuerdan lo que dijo el pueblo de Israel? Le dijo a Moisés, ¿para qué nos trajiste al desierto a morir? Mejor devuélvenos a Egipto porque allá está mejor, estamos mejor. Porque sabe, cuando usted no ve nada en su vida, nada, es que ni una solución, todo el panorama está mal, es el escenario perfecto para que Dios haga un milagro. Amén. Los milagros no ocurren en tiempos de bendición, los milagros ocurren cuando usted no ve nada, cuando usted dice ¿qué va a pasar? Y es cuando Dios abre las aguas, algo imposible pasa, porque los milagros son cosas imposibles en manos de Dios que todo lo puede. Amén. En manos de un Dios que quiere que usted experimente los milagros, pero para que haya un milagro se necesita que usted esté contra la espada literal y la pared, o sea, sin ninguna salida y su panorama esté totalmente oscuro. Es el escenario perfecto para que Dios haga un milagro. Y hay unas palabras que me encantan que dice Moisés: a esos egipcios que los persiguen ya no los van a volver a ver. Y es lo que usted tiene que entender en su vida. Esa persona que le hizo daño, ese sufrimiento que usted vivió en su vida, declare en su vida: yo no voy a volver a pasar por eso. Ya voy a olvidar eso de mi vida, lo voy a erradicar de mi vida. Porque sabe, cuando la Biblia dice que Dios no puede derramar vino nuevo en odres viejos. No puede derramar lo nuevo que viene para nosotros como iglesia, que vamos a crecer muchísimo, para cada uno de ustedes, si nuestros odres están viejos, si estamos anclados a lo mismo del pasado. Amén. Y segunda, iglesia, no seas un estorbo al propósito de Dios. En Hechos capítulo 11, versículo 17.
Dice, así que si Dios les dio el mismo don, también como a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Muchas veces el propósito de Dios no se cumple en nuestra vida, no es por las demás personas o por su situación. Muchas veces el estorbo del propósito de Dios somos nosotros mismos, con nuestra falta de decisión y con nuestra falta de poder tomar otro rumbo en nuestra vida. Y yo quiero hablarles de dos personas que tomaron decisiones diferentes, y les quiero hablar de Sansón y José, dos personas que estaban ungidas por Dios, dos personas que tenían un gran propósito, pero Sansón se dejó llevar, se dio a la tentación, se dejó llevar por sus propios deseos y decidió, en vez de cumplir el propósito de Dios, cumplir sus propios deseos. En cambio, José estuvo frente a la misma situación, pero dijo unas palabras muy importantes que quiero que queden guardadas en su corazón. Dice, ¿cómo yo podría hacer esto si Dios no me ha hecho nada malo? Y esas son las palabras de una persona que tiene una relación con Dios. Hay gente que dice, uy, es que el diablo me la tiene montada, es que yo siempre en lo mismo. ¿Sabe por qué pasa? Porque usted no ora. Un verdadero cristiano no se puede sostener a los ataques que cada día el enemigo está haciendo a su vida si usted no ora y lee la Biblia. No es suficiente con venir los domingos, iglesia. Usted debe tener una relación íntima con Dios. Por eso José dijo eso, yo no puedo hacerle nada a Dios porque Él no me ha hecho nada malo, porque José tenía una relación estrecha con Dios. Y ¿sabe qué pasaba con Sansón? Tenía un don, tenía un talento, pero no tenía relación con Dios. Y eso lo hizo ceder. Porque usted puede tener dones, talentos, un gran propósito de Dios. La gente le puede decir, usted es una persona impresionante, qué potencial tan grande tiene. Pero si usted no tiene carácter, y el carácter se lo da la relación con Dios, porque nosotros seguimos siendo humanos. No somos ángeles andando por la tierra. Tal vez tenemos cara de ángel, pero no somos ángeles, seguimos siendo humanos. O sea, seguimos siendo los mismos humanos con las mismas luchas. Y los humanos con las mismas luchas necesitan cada día oración y tiempo con Dios, iglesia. No le puedo decir otro secreto, no le puedo decir, no, es que usted haga esto, haga esto. No, es relación y oración con Dios para que usted no estorbe el propósito de Dios con su humanidad. Porque nosotros no podemos sostenernos con la palabra que nos da el pastor el domingo. Es una gran palabra, un ancla en nuestra vida, pero usted tiene que tener una relación entre semana con Dios. Usted tiene que enamorarse de Dios, porque eso lo va a sostener. Cuando el enemigo recuerde todas esas maldiciones de sus papás, de sus abuelos, y las traiga a su vida para estorbar su propósito, usted va a ser fuerte. Usted va a ser fuerte y nada lo va a mover, porque usted tiene una relación íntima con Dios. En Santiago 1, capítulo 1, versículo 22 y 24, dice que la gente que escucha la palabra de Dios y no la obedece es como alguien que se mira al espejo y se olvida de quién es. Cuando usted no obedece el diseño que Dios ha planeado para usted y lo que está escrito en el libro de Dios para su vida, usted es como si mirara al espejo y se olvida de quién es. Se olvida de la identidad que Dios ha puesto en su vida. Así que jamás, iglesia, repítalo mentalmente en su corazón y en su mente: jamás voy a dejar apagar el fuego, la unción que Dios me ha dado. Jamás voy a permitir que mi vaso quede vacío. No voy a dejar que esa llama se apague dentro de mi corazón. Amén. Y tercero, hay algo muy importante, y es que hay un versículo que Dios dice que Dios visita la maldad hasta la tercera y cuarta generación. Y eso es muy cierto, porque muchas veces los pecados de sus abuelos, de sus ancestros, toda esa maldad que ellos hicieron, cuando dice Dios visita la maldad, es porque usted y yo tenemos tanto de atrás, tanto que resolver, tanto de que tomar decisiones radicales, que cuando el enemigo le recuerda un decreto que hay sobre su vida, ¿cierto? Porque el enemigo siempre recuerda cosas de su pasado y de sus ancestros. Entonces, por ejemplo, si su mamá se suicidó, es un ejemplo, ¿no? Se suicidó, el enemigo en cualquier momento de su vida va a recordarle ese pasado de su mamá y va a intentar que usted cometa lo mismo.
A eso se refiere que Dios visita la maldad hasta tercera y cuarta generación. Por eso, por ejemplo, yo les cuento, yo no vengo de una familia de pastores, de personas que le sirven a Dios. Yo vengo de una familia con errores, que la amo profundamente, pero con errores, con pecados fuertes, con situaciones difíciles que yo he tenido que luchar. No le deje la situación difícil a sus hijos, iglesia. Cuando usted vaya a tomar una decisión, no piense solamente en usted egoístamente, piense en sus decisiones. ¿Sí? Piense en esas decisiones, que su decisión radical, su decisión crucial, no solamente lo va a afectar a usted, va a afectar a sus hijos, a los hijos de sus hijos. Sus errores, sus pecados, su falta de compromiso con Dios va a afectar a sus hijos y va a generar. Yo ahorita en toda mi vida cristiana que le he servido a Dios he luchado con muchas cosas. Y muchas veces mis papás me dicen, yo no hubiera cometido ese error porque te veo luchando con lo mismo. Porque cuando usted toma una decisión, influye a sus generaciones. Y en Deuteronomio capítulo 7 versículo 9 Deuteronomio capítulo 7 versículo 9. Y sabe, esa es la verdadera bendición que usted le puede dejar a sus generaciones. Porque desde que yo leí esta palabra, iglesia, yo dije, yo quiero que mis hijos hagan cosas mayores que yo en Dios. ¿Sí? No solamente piense, es que quiero que tengan plata, que sean más estudiosos. Eso es bueno. Pero generaciones que le sirvan a Dios, wow. Yo desde que llegué a la iglesia le dije a Dios y le prometí. Y le dije, Dios, yo voy a escoger una persona diferente porque quiero que mis generaciones, voy a tomar decisiones diferentes. Porque quiero que mis hijos digan, mi papá y mi mamá le sirven a Dios, aman a Dios. Ese es mi deseo. Que mis hijos, mis nietos digan, mi mamá es una mujer de Dios. Voy a pedirle un consejo porque ella es una mujer de Dios. ¿Ese es su mismo deseo, iglesia? Si ese es su deseo, usted tiene que tomar decisiones. A veces decisiones tan pequeñas. Recuerde el versículo, las pequeñas zorras hacen dañar todo un viñedo, y una pequeña locura al más sabio. Una pequeña cosa que usted permita en su vida puede ser lo que le destroce el propósito de Dios a usted. Y en Deuteronomio 7:9 dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta las 1000 generaciones. Cuando usted toma decisiones, Dios bendice a sus generaciones. ¿Saben qué pasó con David y Saúl? Saúl fue una persona que no apreció la presencia de Dios, que le importaban más sus deseos egoístas. Le gustaba más su imagen, lo que las personas dijeran de él, pero no le importaba la presencia de Dios. Y por eso Dios desterró a Saúl, por eso Dios desterró a los hijos de Elí y levantó un Samuel, levantó un David. Personas que aunque eran llenas de errores, valoraban la presencia de Dios. Y como dice el Salmo 53, Dios, sé que he pecado, pero no apartes de mí tu Espíritu Santo. Eso es lo que a usted le debe importar, iglesia. No le debe importar lo que otros digan. Es que si voy a la iglesia se van a enterar que sigo en lo mismo. No importele lo que está pensando el Espíritu Santo de usted, que lo ve. Puede que las personas acá ni se enteren. Es su misma culpa en su corazón que lo está atando, que le está diciendo a usted para que levante sus manos. Es su misma culpa, no son las personas ni saben. Es el Espíritu Santo convenciéndolo de que está a punto de tirarse el propósito de Dios. Hay muchas personas acá que necesitan tomar decisiones cruciales en su vida. Porque acá dice, David fue una persona que tomó una decisión y que valoró la presencia de Dios. ¿Y saben cuál es la promesa que Dios hace a David? A partir de ti, todas tus generaciones serán reyes, vivirán en mi presencia.
¿Sabe por qué Dios hace esa promesa? Porque David fue una persona que tomó la decisión de amar a Dios de verdad. No ser un cristiano de fachada, un cristiano que viene el domingo a sentarse en una silla y ya, y no ocurre nada. Era un cristiano de verdad, una persona que le dolía fallarle a Dios, que lo más importante para él era la presencia de Dios. Así que yo quiero, iglesia, que usted hoy se lleve esa palabra, que Dios va a bendecir su vida y sus generaciones, hasta 1000 generaciones. Porque sabe, usted no se imagina cuando yo estaba a punto de tirarme mi propósito, cuando estaba a punto de tomar una mala decisión, Dios me dijo: piensa en tus hijos. Y yo no tengo hijos, y va a pasar mucho tiempo hasta que los tenga. Todavía no, iglesia. Pero Dios me reveló y me dijo: piensa en tus hijos. Tus hijos, me habló específicamente de algo que no le voy a contar, pero me habló de algo específico de ellos, y yo dije: tengo que tomar una buena decisión por ellos, por mis generaciones. Cuando usted no piensa solo en usted, sino en sus generaciones, es más fácil obedecer a Dios. Porque Dios no piensa en una persona, piensa en su generación. Cuando Dios salvó mi vida y me sacó de mi familia, porque nadie le había servido a Dios en mi familia, nadie estaba conectado con Dios, Dios pensó en que quería cambiar la vida de una familia a través de una persona. Usted puede ser el cambio de generaciones. Aquí están sentados los próximos padres, madres de las personas que en el futuro van a estar acá sirviéndole a Dios, de las personas que van a cambiar generaciones, a los jóvenes, de los próximos predicadores, de las próximas personas que van a tocar acá un instrumento, que van a cantar. Usted es el padre y la madre de esos. Por eso usted tiene una responsabilidad muy grande sobre sus hombros, tomar decisiones radicales en su vida. Y quiero hablarles por último de algo que me encantó, ya para finalizar, iglesia. Y es que recuerdan que había una tela que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Recuerdan los ingredientes de esa tela? ¿De qué estaban hechos? De lino, ¿cierto? Carmesí, púrpura. ¿Sabe cuánto de espesor tenía esa tela? 10 centímetros de espesor. Era una tela gruesa. Y dice que esa era la tela que separaba del lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Recuerde, una persona entraba al año. Del lugar santo era la tela que separaba. Y recuerda qué pasó cuando Jesús estaba colgado en esa cruz. Porque, iglesia, jamás se permita ningún día de su vida olvidar el sacrificio tan grande que Dios hizo con su vida. Porque aunque la cruz era un instrumento de muerte, Jesús lo transformó en un instrumento de vida y cambió su vida a través de la cruz. Pero ¿sabe qué pasó? En el último respiro de Jesús, no conseguí una tela. Esto no es similar a una tela ni similar al espesor que tenía la tela. Pero imagínense que está la tela, ¿cierto? Con los ojos de la fe. Esta es la tela. ¿Y sabe qué pasó cuando Jesús dio el último suspiro? Esa tela que nos separaba de Dios, ¿cierto? De la presencia de Dios, que solo una persona podía entrar, pasó eso. Apenas Él dio su último suspiro, se partió en dos. Una tela de 10 centímetros de espesor. Y dice la Biblia que ahora todos podemos entrar confiadamente y sentir la presencia de Dios. Amén. Esto tocó tanto mi corazón, iglesia, porque muchas veces usted y yo no valoramos la presencia de Dios. Venimos a la iglesia deportivamente, pero no sabiendo en nuestro corazón que en el pasado solo una persona podía sentir la presencia de Dios. Y ahorita todo el que quiera, los días que quiera, a la hora que quiera, Jesús rompió esa tela que nos separaba de Dios. Podemos sentir la presencia de Dios. ¿Sabe qué pasaba en el pasado? Cuando alguien andaba mal con Dios y se acercaba a ese lugar, caía muerto. Ahorita no nos va a pasar, iglesia, se lo aseguro. Usted no va a quedar acá, va a subir las escaleras y muerto. No. Pero muchas veces vienen enfermedades a su vida, viene escasez financiera a su vida. A usted no le alcanza el dinero. Vienen enfermedades, vienen cosas que usted no entiende en su vida. Vienen puertas cerradas a su vida, viene mortandad a su vida. ¿Y sabe por qué? Porque usted no valora la presencia de Dios. Porque a veces usted se convierte en una fachada de cristiano, pero usted no es cristiano de corazón.
Hay muchos acá que hay veces que ni siquiera han tenido un verdadero encuentro con Dios y por eso no pueden tomar decisiones, porque cuando usted tiene una relación con Dios, sí o sí usted tiene que tomar esa decisión porque usted ama a Dios. Usted ama a Dios con todo su corazón. Y dice la palabra de Dios que en Éxodo, cuando leíamos, que todas las vestimentas que utilizaba el sacerdote y las personas que le servían a Dios, decía que debían ser hechas con hermosura y honor. Y sabe, Jesús, al rasgar ese velo en dos, al permitirnos entrar a su presencia, nos devolvió el honor que habíamos perdido por causa del pecado. Así que ya no ande mirando al piso, no se acostumbre a la derrota, no se acostumbre a siempre fallar, no se acostumbre a siempre mirar al piso derrotado en todas las áreas de su vida. Porque Jesús, a través de la cruz y a través de romper ese velo en dos, le devolvió la honra que usted había perdido. Amén. Yo creo que ahí donde está, se levante. Se levante, por favor. Y yo quiero que ahí con sus ojos cerrados, imagine ese momento en donde estaba esa tela que los separaba de Dios, los separaba de la presencia de Dios. Y gracias a Jesús que nos ama tanto, iglesia, nos ama profundamente, yo te pido, Espíritu Santo, que derrames de tu amor en cada corazón que está en este lugar. El amor de Dios tan profundo, dijo: yo no puedo estar separado de lo que más amo. Yo no puedo estar separado de lo que yo más amo. Así que mandó a su Hijo y partió ese velo en dos para que usted tuviera la libertad de adorar. Y hoy yo quiero que usted ahí con sus ojos cerrados le diga: Dios, perdóname porque muchas veces he despreciado tu cruz, he despreciado tu presencia, no he valorado, no he tenido la buena actitud para valorar tu presencia. No he tomado las decisiones que tú quieres, Señor. Yo no quiero que escojas a otro Dios. Yo no quiero que escojas a un Samuel en lugar de mi Dios. Yo no quiero que escojas a otra persona. Yo quiero ser ese Samuel que tú levantas. Yo quiero ser ese David que me bendice a mí y bendice mis generaciones. Yo no quiero ser una persona que quede en la historia o que quede en la historia de mi familia, que alguna vez sirvió a Dios, que alguna vez sintió la presencia de Dios, pero que no salió con nada. Que fue un cristiano de fachada, sino que fue un cristiano de verdad, que cuando mis hijos, mis generaciones hablen de mí, hablen de una mujer, hablen de un hombre de Dios, hablen de alguien que tiene una relación contigo, Dios. Hoy no quiero quedarme, Señor, en el desierto, porque sé, Dios, que esa generación que llegó a la tierra prometida no fueron las personas que salieron del desierto. Dios tuvo que levantar una nueva generación, iglesia, para recibir la tierra prometida de Dios. No permita que otra persona ocupe su lugar. No permita que otra persona vea lo que está preparado para su vida por su falta de decisión. Dios, gracias, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón y nos comprometemos contigo, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón, Señor, y te pedimos que esta palabra quede guardada en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén, iglesia. Denle un fuerte aplauso a Dios.